Bienvenidos a todos, bienvenidos al 2023. Hoy os voy a hacer un vídeo hablando de mi setup, en este caso el setup que utilizo yo sobre todo a la hora de editar vídeos y a la hora de crear, ¿no? De todo lo que es el proceso, ¿no? No os voy a enseñar cámaras y esas cosas porque sería otro vídeo aparte, trípodes, cámaras, bla bla, pero tampoco tengo mucho, la verdad, no es nada especial lo que tengo, el equipo detrás, es algo que tengo que mejorar y quiero sin duda mejorar este 2023, solo me hace falta unos dinerillos y ya está. Dicho esto, os voy a enseñar lo que es mi estudio, todo donde hago el proceso desde que empieza la idea, aunque la idea normalmente suele empezar, pues lo típico, ¿no? A la 1 de la noche que se te ocurre una idea, pues suele empezar allí, y luego donde se desarrolla la idea, donde se crea el vídeo, lo que es un poquito más que nada tener los puntos claves. Yo no me hago lo que se dice un guión, ¿no? Simplemente pongo los puntos que no quiero dejarme, de ahí a que me enrolle tanto en mis vídeos. Dicho esto, luego sí que es verdad que aquí tampoco grabo el vídeo y me diréis, bueno, entonces ¿qué me vas a enseñar? No, porque el vídeo básicamente por la acústica que tiene esta habitación, ya que aquí tengo poquita cosa y el fondo que tengo me gusta más, lo suelo grabar en mi comedor, que es el fondo azul que estáis acostumbrados a ver. Y dicho esto, una vez ya lo tengo todo, aquí sí que empieza todo el proceso de la edición de vídeo, quizás también grabo algunas tomas aquí y luego lo que es el subir el vídeo y seguir haciendo las cosas como poner etiquetas, hacer la miniatura, luego contestar a vuestros comentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual aquí se hace muchísimo trabajo, pero digamos el trabajo que no se ve, ¿no? Quitando el hecho de que lo grabo en el comedor el vídeo, por lo demás todo lo hago aquí. Así que hoy os voy a enseñar todo lo que tengo. Ya os digo, no es nada del otro mundo, aunque estoy muy feliz con algunos de mis productos, ¿no? Y de lo que utilizo para crear, ¿no? Para que este canal vaya hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y dicho esto, que me enrollo, soy Mayalen Lleó y hoy os enseño mi setup para este 2023. Lo primero de todo sería la silla, ¿no? Que utilizo. Es una silla que, bueno, en su día la cambié porque básicamente utilizaba la silla de 15 euros del IKEA de madera, y después de muchas horas pasando en esa silla y editando vídeo y todo, empecé a desarrollar un gran dolor en la cadera, dolor que realmente me duró casi un año después, ¿no? Cada vez que me sentaba me levantaba era un dolor insoportable y digo, pues parece ya que tengo 80 años con la cadera mal. Total, me compré esta silla. Esta silla no es perfecta para mí, ya que es una silla genérica, ¿no? Al final sí que es verdad que es más cómoda, pero si os tenéis que comprar una silla, la mejor silla no es la silla gamer que estamos acostumbrados a ver, sino es una silla que al reposar tu espalda haga la forma natural que tiene que ser, y sobre todo que los brazos, aquí, mirar, os lo quiero enseñar, sobre todo los brazos, pues aquí, que los brazos a mí me cuelgan bastante, con lo cual lo suyo sería que mis brazos estuvieran así, con lo cual que esto se pudiera subir y bajar, pero de momento es lo que hay. Lo que sí puedo subir y bajar es esto, pero igualmente creo que esta silla está muy bien, me costó unos 120 euros o así, está muy bien, pero no está perfecta a mi cuello, no es ideal para mí, para mi altura, ¿no? Yo mido 1,70 y creo que sería perfecta para una persona de 1,60 o 1,60 y poco, ¿no? Con lo cual, de momento la silla que tengo es esta, estoy contenta porque por lo menos es mucho mejor que la otra, pero no es la silla ideal. Diréis, pues empezamos bien, pues esperaros. La mesa que tengo es una mesa que tiene creo que unos 13, 14 años, 15 quizás, y ha pasado como unas 7 mudanzas tranquilamente. Es una mesa enorme, desde aquí hasta allí a la punta, realmente es súper grande, y es una mesa que me va muy bien porque sobre todo es muy ancha.
pero es una mesa que en su día compré en el IKEA, no en la zona de mesas de escritorio, sino en la zona de mesas de oficina, ¿no? Ya que tiene unas patas de oficina y ya os digo, es una mesa que está ya muy hecha polvo, la madera está muy rayada y todo, pero de momento me sigue sirviendo, la verdad, y a mi gata le encanta, que se hace unas siestas aquí encima, increíble, así que de momento lo que es la mesa estoy bastante contenta con ella. Vale, y ahora ya vamos a ir un poquito con la zona más electrónica, ¿no? Ya más lo que os gusta. Empezar, como veis, el ordenador que tengo, ya lo sabéis, es el MacBook de 14 pulgadas, MacBook Pro con M1 Pro de 14 pulgadas, es el más básico, base, el de 512 gigas y bueno, normalmente lo suelo tener aquí. Sí que es cierto que cuando lo tengo aquí, justo debajo, como veréis, tengo esta base de aquí, que lo veáis bien, tengo esta base de aquí que sirve tanto para ponerlo aquí como para ponerlo aquí, y aquí puedes incluso poner, por ejemplo, el iPad más recto o incluso tumbado. Y diréis, ¿y esto dónde lo compraste? Pues mirad, esto creo que me costó 3 euros en el IKEA y la verdad va súper bien, tiene doble función, que es ponerlo aquí, y la verdad que sobre todo cuando estoy haciendo los directos, que para quien no lo sepáis, cada sábado nos vemos en los directos en el canal, pues la verdad que me va muy bien porque yo me lo pongo justo aquí y desde aquí la verdad que está mucho más hacia arriba, es una forma de tenerlo más a la altura de los ojos, que al final es lo mejor para la salud, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es el MacBook, bueno, aquí detrás veréis que tengo esta especie de trípode pequeño, que esto es básicamente de unos focos pequeños que tengo, y simplemente le añadí esto de aquí, que esto se abre y se cierra, que es para el iPhone. Esto me lo compré aparte, ¿no? Sobre todo para cuando hice el vídeo del iPhone cinematográfico, el iPhone 14, y sobre todo lo utilizo, pues ya sea si me tengo que grabar fuera de casa, tengo que poner el iPhone en el trípode, o sobre todo en los directos también, ya que utilizo el iPhone de cámara, pues la verdad que yo me lo pongo justo aquí detrás y me va genial. La verdad que es un trípode que me venía con los focos y va súper bien, porque aparte se puede desmontar de aquí, se puede hacer incluso más pequeño. Y bueno, yo que me apaño con cualquier cosilla, pues bueno, pues ahí está. Luego otra de las cosas que tengo, veréis, es el hub este de aquí, es un hub de la marca NGS, me costó creo que unos 5 euros o así, o sea, es que es lo que tenía en ese momento, y bueno, de momento va bien. Sí que es cierto que no tiene la velocidad que me gustaría que tuviera, sobre todo cuando quiero pasar algún archivo al disco duro extraíble o cualquier cosita así, ¿no? Pero de momento me hace la función y bueno, pues hasta que no me pueda comprar uno mejor, pues es lo que hay. Y me sirve sobre todo pues para conectar lo que es, básicamente solo tengo USB-A dentro, no tengo otra cosa, ya que lo bueno que con este MacBook, por ejemplo, no me hace falta tener un lector de tarjetas, que igualmente lo tengo muy pequeñito de cuando tenía el Mac Mini, y a la hora de poner la tarjeta de la cámara de cuando grabo un vídeo, pues la verdad que va bien, tiene el HDMI para ponerle la segunda pantalla, con lo cual ya con el MacBook me basta y me sobra, y sobre todo simplemente le pongo este hub y ya está. Por aquí siempre tengo algún cable del iPhone, sobre todo pues para conectarlo, ¿no? Ya que, como os digo, pues tiene varias entradas de Thunderbolt, USB-C, con lo cual siempre tengo por aquí pues cables. Realmente aquí al lado tengo una estantería que no os voy a enseñar porque es un desastre, sobre todo porque tengo también muchas pinturas y cosas así. Muchos sabéis que también soy ilustradora y tal, pero sí que tengo una parte que allí tengo todo lleno de cables y cosas, ¿no? Es medio pintura, medio cables, viene a ser algo así, ¿no? Otra de las cosas, ya viniéndonos hacia aquí, que tengo es esta pantalla, es una pantalla Dell, es una pantalla de la cual estoy muy contenta, y sobre todo ya hice un vídeo de ello, de lo feliz que estoy del servicio técnico que tienen. Tuve un problema en su día con la pantalla y en ningún momento yo me quedé sin ninguna pantalla, cosa que es, por eso hice un vídeo. Ya os digo, todo lo que hay aquí me lo he pagado yo, y bueno, hay cosas que las sigo pagando cada mes, pero es una pantalla que la verdad es pequeña. Sí que es cierto que me gustaría tener una que fuera un poquito más grande, ya que estas son 24 pulgadas, pero lo bueno que tiene que tú la puedes levantar,
la puedes bajar, puedes hacer así, la puedes mover de un lado a otro sin ningún problema, incluso le puedes dar totalmente la vuelta y tenerla así. Y por ejemplo, hay veces que para los directos la utilizo así porque me pongo todas las pestañas por aquí si me quiero poner más pestañas, pero es algo que normalmente no suelo utilizar, ya que bueno, la tengo aquí puesta, simplemente pues sí que a la hora de girar y tal pues va súper bien, y sobre todo a la hora de si quiero tenerla más baja o más alta, y la verdad que esto va pues genial. En cuanto aquí, como veis, tengo el iPhone y lo he incluido en mi setup porque al final el iPhone es algo que es una herramienta de trabajo que utilizo muchísimo. Es un iPhone 14 Pro, ya lo sabéis, y es una herramienta para mí básica del trabajo. Muchas de las cosas que hago de YouTube, Reels, cosas así, a veces lo utilizo como segunda cámara, o sea, para mí es básico. Luego lo suelo tener aquí en este hub de aquí que tenéis. Este es un hub que, ya os digo, no me preguntéis dónde está porque las otras cosas sí que os las pondré en enlaces, todo lo que sea de enlaces, pero este hub va genial porque lo conecto aquí y me sirve para dos cosas, ya sea simplemente para tenerlo de base, me lo dejo allí puesto, es fino, simple, bonito, blanco, ¿qué más quieres? Y encima, si simplemente quiero aprovechar y cargarlo, por aquí detrás le pongo el cargador. Este es un hub que lo tengo porque en su día, algunos ya lo sabéis, trabajé en la Apple y son los que se utilizaban allí. Bueno, pues este me lo quedé para mí. Luego, otra cosa de las que tengo para cargar que me encanta es esto de aquí, que os recordaréis algunos, que es esto de aquí, que como veréis es el antiguo Mac, es el Macintosh, ¿no? Pero en color negro, ¿no? Ya que el típico está pues en color como era el Mac, ¿no? O sea, tipo como este color de aquí. Este me encanta porque, aparte de que me recuerda sobre todo a los retro, es mi cargador del Apple Watch. Lo tengo siempre aquí y normalmente cuando por la mañana me pongo ya a primero mirar estadísticas, contestaros a vuestros comentarios, estar por el iPhone también por el tema del Instagram y todo eso, pues básicamente lo primero que hago es esto de aquí, lo pongo aquí y se me carga, y encima me dice qué hora es, con lo cual pues para mí, la verdad, mirad, ¿veis? Para mí es genial, me encanta, estoy súper enamorada de este cargador. Dicho esto, este cargador sí que es de la marca El Lago, es una marca que me lo regaló, básicamente porque es una marca que a mí me encanta, me gusta mucho, creo que tiene unos productos de mucha calidad, y sí que yo incluso fui quien se lo pedí, ¿no? Ya sabéis que aquí siempre recomiendo las cosas y marcas que yo creo y que sé que funcionan y que van bien, si no, normalmente no, ya lo sabéis que si no digo que no. Otra de las cosas esenciales, obviamente, es los AirPods. Los AirPods los utilizo sobre todo cuando edito vídeos, sobre todo para ver que el sonido está bien, y sobre todo cuando tengo que poner quizás una canción con el vídeo a la vez y que se me escuche y que la canción no sobrepase mi sonido de voz, con lo cual es bastante importante. En este caso, la funda también la llevo de El Lago. Tenía una funda absolutamente horrible de AliExpress y me cogí esta sobre todo por mirar la robustez que tiene, o sea, me encanta. Aparte tiene este mosquetón que si quieres se lo puedes quitar, pero que normalmente siempre lo llevo enganchado al pantalón, y el color que tiene es este blanco crudo, que os acordáis que os decía que las correas del Apple Watch no me gusta llevarla totalmente blanca, sino que me gusta llevar los colores crudos, los colores hueso. Pues tengo esta de ellos y la verdad que también os la recomiendo mucho. Luego por aquí tengo, obviamente ya lo sabéis, mi iPod Classic, y tengo mi Sony Walkman, el cual suelo utilizar bastantes veces. Otra de las cosas que utilizo bastante, obviamente, es un disco duro SanDisk. Este siempre os lo recomiendo, la verdad, son caros, pero bueno, casi como todos los discos duros, pero te aseguras que esto le puede pasar agua, se te puede caer, y que en principio es extreme, y sobre todo el tamaño que tiene, o sea, es que mirar mi mano, o sea, es que parece realmente un USB, y aquí hay 1 TB.
primera y encima la velocidad que tiene. Podéis elegir varias velocidades y más de lo mismo. A veces podéis incluso, si lo tenéis conectado, si el que tenéis tiene una buena velocidad, podéis tenerlo conectado a la vez que cogéis y pasáis archivos y no hace falta que os paséis los archivos en el Mac, en el iPad o donde sea. En cuanto hablando, ya que estamos hablando de iPad, ahora mismo el iPad que tengo es el iPad de 9ª generación, ya lo sabéis, que estuve ahorrando bastante para el iPad Pro o Air, que es el que para mi trabajo casi que se adaptaba mucho mejor a mis necesidades, pero por desgracia, bueno, tema dinero como siempre, que no cae del cielo, pues tuve que cogerme el iPad 9, el cual la verdad que estoy muy contenta, y sobre todo con el Apple Pencil de 1ª generación. La funda que utilizo es una funda que me cogí por Amazon, la verdad que por detrás es dura. De hecho, le quiero poner hasta unas pegatinas por aquí, y lo bueno que tiene es que obviamente se puede poner de esta forma y también de pie, y muchas veces pues yo me lo pongo aquí de pie y me queda aquí de pie el iPad con el que sigo haciendo cosas mientras lo tengo todo totalmente, pues lo que se dice a la base, ¿no? En catalán, o sea, a mano, que se diría en castellano. Dicho esto, lo que me gusta también de la funda, y que es bastante importante, es que aquí puedes guardar lo que tiene para cargar el iPad, que esto es bastante importante porque es tan absolutamente pequeñito, que es el cargador para la corriente, que esto, ¿veis? Se pierde con facilidad. Y de esta forma yo lo tengo aquí siempre guardadito, y al principio no me fiaba mucho porque pensaba, uy, esto se va a caer de aquí, pero no, no, oye, la mar de bien. Y encima cuando abres, ¿veis? Hace el efecto que las mismas de Apple. Va genial, yo os lo pondré también aquí debajo en los comentarios. Dicho esto, ahora venimos a la parte más pro de todo mi setup, y es la alfombrilla, el cual siempre, de hecho, os hice la pregunta por Instagram, y os hice la pregunta por algún sitio más también en un directo, y es ¿por qué dichoso existen estas alfombrillas que son tan grandes? ¿Para qué sirven? Aparte de para abrigarte, ¿no? Pues aparte de que para que mi gata duerma aquí, que es muy feliz cuando le entra el sol por la ventana y se me tumba aquí, aparte de ello, la verdad que estoy como súper feliz con esta alfombrilla. Va genial, ya la tenía vista desde hacía como 6 meses, que la vi en su día en un FNAC, y dije, esta es para mí. Sabéis que soy muy amante del arte, obviamente, ¿no? Y la ola de Kanagawa también siempre es algo que está presente en todos mis vídeos. El cuadro desde hace también como un año, año y medio tranquilamente. Por debajo la alfombrilla tiene esta textura que hace que no se deslice, y la verdad que que va súper bien. A mí, yo estoy súper feliz. Dicho esto, luego pues aquí tengo mi super teclado en Windows, que es un teclado, creo que es un 96%, las teclas son ópticas, y el teclado creo que me costó 11 euros. Como veis está, bueno, no hecho polvo porque está más sucio que hecho polvo, va súper bien, la verdad, si no fuera porque está mordido por aquí por la culpable, como siempre, y porque es enorme, porque se me rompieron lo que es la parte de atrás, veis, aquí solo hay una, con lo cual es bastante horrible escribir con él. Encima está en Windows, con lo cual tengo que mirar bien cuando copio y pego, que no me equivoque más de una vez. Esto es algo que ya sabéis muchos, que quiero comprarme un teclado mecánico, ¿no? Si me compro uno, pues cuando lo cambie, pues lo cambiaré por uno que me guste, ¿no? Quiero cambiarlo por un teclado mecánico, que tampoco son muy caros, pero bueno, tampoco a mí nadie me regala nada, ¿no? Dicho esto, es uno de los cambios que espero hacer este 2023 en cuanto a lo que es el setup, lo que se ve por aquí. Otra de las cosas que me tuve que comprar también hace poco fue un ratón de cable, y de la marca NGS también, que es una marca como muy baratilla, es como un Amazon Basics, ¿no? De hecho me costó 6 euros. Y encima, lo peor de todo es que no sirve de nada, porque solo para darle clic clic, porque la rueda
la rueda no me sirve a la hora de editar vídeos, que es lo que yo quería, poder desplazarme rápidamente delante, detrás, si tengo que hacer algún corte, si tengo que añadir algún texto, cualquier cosa. Con lo cual básicamente tiré estos 6 euros, pero al final me lo he quedado porque por lo menos el clic clic me sirve, y para los directos pues sí que me va bien, ya que utilizo bastante estas dos pantallas, y para según qué cosa a la hora de editar vídeo, pues bueno, algo me hace. Mi intención, como todos sabéis, que es el que me recomendaríais por supuesto, es el Logitech MX3 sin duda, y bueno, pues estoy ahí ahorrando para podérmelo comprar. Obviamente el que tenía antes, que siempre os he recomendado, que para mí es genial, era este, que es el de Apple, pero ¿cuál es el problema? Que va con pilas, y llegó un punto en que hace como cosa de un mes o así, le abrí la tapa de las pilas y ya se habían petado dentro. Y como muchos sabéis, de hecho solo hace falta verme, que siempre voy con la misma sudadera, soy una persona que intento no consumir más de lo que necesito, ¿no? Con lo cual las pilas es algo que me duele en el corazón, utilizar cosas con pilas, porque una pila, solo una pila, contamina 4 millones de litros de agua. Así que si puedo tener algo que sea con batería, pues mucho mejor. Y de ahí a que al final decidiera comprarme este por 6 eurillos, y las pilas pues sin duda va a contaminar mucho más una pila que si al final tengo este, que siempre luego lo puedo regalar a alguien o tenerlo pues por si acaso en algún sitio. Y este me lo quedaré de recuerdo al final, porque es lo único ya que me queda de mi primer producto Apple, que fue un iMac del 2013, ¿no? Y dicho esto, luego otra de las cosas que tengo por aquí, ya sabéis, es esta funda de TomTalk. La recomiendo siempre muchísimo, no es nada cara, y encima ya veis viene súper acolchada, que es donde suelo guardar el portátil por las noches, sobre todo porque yo que sé, imaginaros que pasa por aquí mi gata y le da por devolver, o yo que sé, sabéis, teniendo animales, pues bueno, no está de más, porque aparte es que no le pasa el agua y todo eso. Y aquí también tiene esto de aquí, que aquí puedes poner, incluso me cabe hasta el iPad, o a veces normalmente suelo llevar siempre el disco duro con su cable USB-C más el hub ese que tengo, ya que a veces si me la tengo que llevar fuera, pues lo llevo aquí dentro, y dentro de aquí, dentro de la mochila. Y luego otra de las cosas que suelo utilizar bastante es este micro, que es un micro que me compré, yo creo que hace como 2 años que lo tengo. Me lo compré en su día pues para cantar, fijaros, sí. Toco algún instrumento y canto también, pero no me lo pidáis porque no lo voy a hacer. Entonces la verdad que es un micro que me costó creo que unos 50 euros en Amazon en su día. Se puede poner como quieras, encima se puede subir y bajar, y es el micro que utilizo para los directos. Si veis mis directos veréis que no es el mejor micro del mundo, sin duda es mucho mejor este, que me costó 11 euros, y la verdad que estoy muy feliz con el sonido de este micro de aquí que llevo. Y bueno, es el que utilizo. Lo bueno que va por USB-A, con lo cual lo conecto y ya está, y me pongo a grabar. Y luego por aquí pues bueno, pues siempre tengo muñequitos y cosas así. En este caso tengo mis 2 darumas para siempre acordarme de cuáles son mis objetivos. Si no sabéis lo que es un daruma, buscarlo en internet. Y bueno, creo que poquita cosa más. Realmente este es mi setup. Como os he dicho, es un setup que hay cositas que quiero mejorar este año, como sobre todo el teclado, y lo primero de todo va a ser el ratón, cuando pueda ahorrar un poquito. Y por lo demás sí que quiero invertir sobre todo en unas buenas luces detrás de lo que hay detrás de la cámara, ¿no? En unas luces necesito otro trípode también, porque este es muy pequeño y siempre tengo que hacer los vídeos sentada. Aparte muchísimas cosas más que espero que lo vayáis viendo, ¿no? Con el avance de los vídeos, esa calidad que poco a poco vaya subiendo y que siempre todo vaya a mejor y a más. Por lo demás estoy muy feliz. La verdad que en mi vida hubiera soñado poderme comprar, ¿no? Un MacBook Pro, que bueno, me costó
mis meses de comer arroz y pasta para comprármelos. Sí, los está mal, pero bueno, al final todo es una apuesta muy grande a este proyecto, y por lo demás poquita cosa más. Ya sabéis, si queréis apoyar este canal siempre os podéis hacer miembro, que es desde un café al mes. Os hacéis miembro aquí abajo donde pone miembro y tendréis vuestra insignia, y también es una forma de que yo os pueda contestar siempre a vuestros mensajes, ya que hay un apartado especial donde puedo ver vuestros mensajes, ya que el otro día, sin ir más lejos, por ejemplo, en 2 días tenía 48 mensajes por responder, y obviamente no doy abasto a todo, porque es que si no, no podría crear vídeos básicamente. Dicho esto, voy a apagar ya el vídeo porque la cámara ya me está avisando que está muy caliente y no puede seguir grabando. O sea, es que esta es mi realidad, no hay más que eso. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si cualquier pregunta o duda, ya lo sabéis, lo podéis preguntar, y por lo demás, gracias y gracias por seguir ahí, y espero que tengamos todos un gran y feliz año lleno de oportunidades, y que todos los objetivos que tenemos lleguemos a ellos, y sobre todo que no nos falte la salud. Y como siempre, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.